¿Listo? Bueno, hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en esta actividad que realmente nos entusiasma muchísimo, que venimos planificando ya hace un mes que nos pusimos en contacto, un poquito más. Y bueno, nada, es una actividad que venimos pensando desde hace un tiempo. Esta en particular sería la segunda de una serie a la que le queremos dar continuidad, que tienen que ver con conversaciones, charlas, momentos de juntarnos para intercambiar ideas sobre, nada, el momento actual que estamos pasando, la coyuntura, pero no para pensar solamente la coyuntura, sino la coyuntura un poco como referencia, ¿no? O epifenómeno de muchas cosas que están pasando, que nos parece que son de larga data, que son estructurales, de cambios estructurales que están pasando en nuestro país y que han tenido en estos últimos meses la emergencia del triunfo de La Libertad Avanza, y que nos preocupa mucho como comunidad universitaria. Ya todo el año pasado estuvimos muy preocupados cuando veíamos crecer esta perspectiva de derecha instalándose como opción electoral, y obviamente creo que a la mayoría de nosotros también nos agarró, o por sorpresa, o nos dejó perplejos el triunfo de Milei, primero en las PASO y después finalmente en la segunda vuelta. Y en ese contexto y a partir de esa perplejidad, esa sorpresa, también empezamos a hacernos preguntas y a pensar, ¿no? Y queremos pensar por qué también nos generó tanta sorpresa o nos dejó tan perplejos. Bueno, en esa clave entonces, y desde esas preocupaciones, la facultad, su consejo directivo, ya saben, elaboró un documento, y en esa clave queremos generar instancias de encuentro, de conversación, para pensar estas cosas. Pero aparte, digamos, y en ese marco, el programa que vienen haciendo ustedes, y ahora los voy a presentar formalmente, digamos, me parece que sintoniza muy bien con estas preocupaciones que tenemos, tratar de comprender esta coyuntura, pero no solo desde lo meramente coyuntural electoral, sino que esta coyuntura nos habla de cosas más estructurales, de cambios más profundos, pero también nos gustó mucho a los que empezamos a ver el programa y nos empezamos a pasar el link y empezamos a conversar en función de los programas, el diálogo intergeneracional, que nos parece que está en el centro del programa, de las preocupaciones y que nos atraviesan a nosotros también muy particularmente como comunidad educativa, ¿no? Como ámbito universitario, en donde, digamos, el vínculo intergeneracional es fundamental y donde también nosotros como docentes encontramos desde un tiempo esta parte que, bueno, hay claves de información, de vinculación, que no están siendo tan productivas o tan fáciles, ¿no?, de generar conversaciones entre los jóvenes y los más viejos. Así que, bueno, más allá del contenido, la forma del diálogo, el encuentro entre generaciones, nada, nos pareció que era una linda iniciativa convocarlos y traerlos a la facultad para de algún modo poder conversar con ustedes y amplificar un poco estas conversaciones tan interesantes que ofrecen en este programa Causa Parcial, que todos pueden encontrarlo en YouTube. Y aparte de eso, lo que le dije a Pablo hace un rato, digamos, y que por ahí es parte de la conversación y de la discusión, es muy lindo verlos en streaming, en YouTube, pero para mí es muy distinto tenerlos acá, ¿no? En carne y hueso, vernos, darnos un beso, tocar. Digo, ahí hay algo también que me parece que tiene que ver un poco con algunas cosas de las que ustedes dialogan. Pero bueno, nada. Y en ese marco agradecerles también a, por si no lo saben, Diego Stulwartz, a Facundo Abramovich y a Pablo Fernández Rojas,
por acompañarnos, y a Nico Welchinger, a Laura Lenzi, sentados acá, y a Roberto, que quiso estar en las sombras y quedar en las sombras, porque de alguna manera yo les pedí a ellos también que coordinaran la mesa y bueno, que pensaran la actividad junto con el equipo de Causa Parcial. Así que nada, agradecerles mucho a todos ustedes por acompañarnos y a ustedes por querer estar con nosotros, bueno, y a los chicos por organizarlo. Así que bueno, nada, arranquen ustedes. Arranco yo. Bueno, en principio, gracias por venir, gracias por estar. Coincido con Ana Julia con que estar así de persona a persona es otra cosa, y es lo que de alguna manera nos puede salvar. O al menos eso pienso. Les cuento un poco cómo fue la cocina. Como dijo la Julia, muchos de nosotros habíamos visto los 5 episodios de Causa Parcial, los fuimos viendo. Yo le puse a YouTube un aviso para que me avisara cuando aparecía uno nuevo, digamos que lo fui viendo y lo fui viendo con mucha ansiedad, digamos, yo quería que apareciera otro. Y entonces, por otro lado, Causa Parcial va desde las PASO, ¿no? Desde el resultado de las PASO hasta poquitos días después de la asunción de Milei. Entonces recorre un periodo muy convulsionado y en el cual ustedes lograron conversar de una manera muy enriquecedora para todos y todas. Entonces, a partir de eso, volvimos a ver los episodios de Causa Parcial, los habíamos visto, y tomamos algunas notas y armamos una especie de guías o de ejes que tal vez sirvan como un disparador para empezar a hablar, porque siempre empezar a hablar a veces es más complicado, pero también, digamos, instando a todo el mundo que quiera hablar, que hable, digamos, que no sea solamente, que haya el diálogo más amplio posible, que sea la conversación más amplia posible. Entonces, si les parece, empezamos con el primer disparador, ¿sí? Bueno, lo que nos intrigaba era saber cómo se conocieron, cómo surgió la idea del programa, y si saben, ¿tienen alguna idea de qué repercusión tuvo? Y por otro lado, pensar, que nos digan si ya de entrada habían pensado en una serie o habían pensado en uno, y uno fue encadenando al otro, por esto que digo, por el proceso que se va produciendo desde las PASO hasta la asunción de Milei. ¿Cómo lo pensaron? ¿Cómo lo concibieron? Y un poco eso, que nos cuenten, porque nos resultó muy interesante y nos dio curiosidad. Sí, dale. Bastante informal en general como filmamos, así que casi nunca tenemos arranque o nada, así que le damos. Supongo que este es un programa igual. Conocernos con Diego es una conversación, una discusión o lo que sea, que no sé, tiene más de 15 años. O sea, yo era preadolescente cuando lo conocí y creo que siempre existió, hablo de mi lado, la búsqueda, supongo que es mutua, pero hablo de mi lado, de desafiarnos, ¿no? Y un respeto en el aspecto de, sobre todo de él, en la posición en la que estaba, que evidentemente era, ¿no? Más grande, más sabio, más todo en todo aspecto, más viejo, de no descartar lo que yo tenía para decirle. Luego de muchos años
distanciamiento de por medio por una cuestión de edades, qué sé yo. En lo que sería la primera victoria de Milei 2021, que salió segundo o tercero, no me acuerdo, en Capital. Del PASO. Claro, del PASO. Retomamos el vínculo. No, después del 21, la Sí, elección. claro, la de elección de diputados. Porque había algo, ahí primero fue la primera sorpresa, ¿no? Había algo que no era entendible, ¿no? Había Yo te llamé. ahí vos me llamaste, porque era como, Pablo, explícame qué pasa. Explícame. o sea, era como ¿qué está pasando acá en el 21? Y yo, después de muchos años, no hablábamos y le dije más o menos lo que pensaba. Retomamos la relación, yo escribí un par de cosas, él lo mismo, pudimos pensar ahí la situación un poco. Recuerdo autorreferenciándome que te dije, Milei va a ganar algo la próxima elección, en el 21, y... En el capítulo de los que la vieron venir, digamos. Claro, yo la vi. Pero ahí había algo ¿no? de incredulidad, porque era realmente... O sea, era entendible la incredulidad en ese momento. Luego de las PASO, esa misma noche que Milei gana las PASO, que estábamos todos aterrados, yo le mando mensaje en esa situación a Diego y le digo, me siento amenazado. O sea, acá me siento amenazado. Creo que para explicar el me siento amenazado en ese momento tengo que... O sea, ahora me viene muy bien, por ejemplo, el contexto de la situación de las universidades. En el discurso de Milei, repartido en todos los ámbitos que se manejan, ¿no? Desde el mercado o lo que sea, hay discursos que no frontalmente, y a veces sí, convierten mi cuerpo, mi ser, lo que pienso, en enemigo. A veces diciéndolo y a veces no. Por ejemplo, en este contexto de la universidad, siento que apretar a las universidades como para cerrarlas presupuestariamente o de la forma que sea, liga el discurso a un discurso de por qué los extranjeros no pagan la universidad, por qué tendrían que pagarlo, por qué la salud no tendrían que pagar los extranjeros y para que nosotros, para los argentinos, tiene que ser gratis. Y todas esas clases de discursos que ligan y terminan convirtiéndome a mí en un enemigo. Ante esa amenaza, que en ese momento yo ya veía venir porque sospechaba en mi interior que iba a ganar Milei, la persona a la que recurría siempre para pensar era Diego. Por esa fascinación que tengo con él de escucharme realmente y poner en juego lo que él piensa, que no siempre estamos de acuerdo, y creo que esa es la gracia de los videos, para discutirlo. Lo pone en la mesa y dudamos. Creo que esa es la gracia y desde mi punto de vista, como conocimos, él dirá algo así. Sí, en realidad, para mí, yo lo conozco a Pablo como parte de un vínculo de hace muchos años del colectivo en el que yo participaba, que se llama Colectivo Situaciones, y la familia de Pablo, ¿no? Están acá presentes Hernán Fernández y Paola Fernández, ¿no? Que es una familia que conocemos nosotros volviendo de Bolivia en 2006, luego de haber hecho un recorrido por varios lugares de Bolivia, viendo previo a la victoria de Evo cómo era esa sociedad movilizada, ¿no? Cómo había sido la guerra del agua, cómo había sido la guerra del gas, qué eran las mujeres creando, qué estaba pasando en los distintos modos de movilización en Bolivia. Y nos traíamos unos videos de las mujeres creando, yo no sé si son conocidas o no, hoy en su momento era un movimiento que nos interesaba mucho porque eran mujeres que previo a la ola última feminista hacían acciones directas muy valientes, ¿no? Y empezaban a hacer circular un discurso que yo creo que acá todavía no era tan masivo como fue muchos años después. En ese momento editamos un libro de ellas que se llamaba La Virgen de los Deseos en tinta limón, pero traíamos muchos videos. Entonces, dos compañeras del colectivo Situaciones fueron a un lugar donde se encontraban en Bajo Flores, en la Villa 1114, se encontraban mujeres bolivianas que vivían en la Argentina y se hizo un contacto. Y en ese contacto hubo un contacto en particular con la mamá de Pablo, con Frida. A partir de ese contacto empezó una conversación muy larga, que en lo personal me comprometió mucho efectivamente,
y a partir de ahí hay una conversación muy amplia, muy compleja, con toda esa familia, hicimos una investigación en aquel momento sobre lo que fue el cuerpo de delegados de la Villa 1114. Ahí hay una historia maravillosa que nunca terminamos lamentablemente, de terminar de darle forma, porque es muy interesante lo que pasa por ese lado. Y nos fuimos dando cuenta que en torno a esa realidad había un conjunto de temas que la sociedad argentina no discutía, pero que estaban presentes. Desde la conformación de una clase trabajadora argentina que tiene un componente inmigrante muy fuerte y bastante poco explorado, hasta la economía informal, hasta el papel del narcotráfico, hasta las formas de autoorganización popular, porque el cuerpo de delegados del Bajo Flores tuvo un desarrollo muy interesante. El más joven, digamos, de toda esa familia era Pablo, ¿no? Y yo siempre me llamó mucho la atención cómo lo que ocurría en ese mundo decantaba de una manera muy particular en Pablo, como una mirada muy compleja, muy hibridizada, muy crítica. Y ahí empieza una conversación con Pablo. Dentro de toda esa conversación, una destilada que empieza con Pablo, que es la que Pablo un poco le empezó a contar. En aquel momento yo armaba un grupo de estudio sobre Spinoza. Pablo participó y se leyó la ética entera de Spinoza, página por página, y hacía unos enlaces entre las cosas que él iba viviendo y las cosas de la filosofía del siglo XVII que, bueno, al grupo, digamos, de personas que estábamos ahí, a todos nos llamaban mucho la atención, ¿no? Entonces, remarco esto, ¿no? De un punto de vista muy particular, de un tipo de inteligencia que se constituye una zona poco relevada, poco vista, ¿no? Que tiene que ver con la experiencia de la migración, con una manera de estar en Buenos Aires, con una racialización, ¿no? Que se sigue reproduciendo, con una relación con lo informal, con las economías informales. Bueno, ahí hay toda una inteligencia. Yo no dudaría, salvo porque la palabra intelectual es tan fea, no dudaría decir que Pablo es un ejemplo del tipo de intelectualidad que surge de esos mundos. Más bien lo creo firmemente. Pero además de esa situación, cuando estamos pensando esto, también veníamos hablando con Facu y con León, que no participó, pero que es un amigo de Facu, que también hay una pequeña historia que quiero contar, muy breve, pero que tiene que ver con lo generacional. Ya hace varios años había una charla en un lugar con actores y se me acercan dos chicos del colegio secundario y uno me dice: yo soy el hijo de Ignacio Locovitz. Acá, yo creo que todos lo conocerán, un historiador de Buenos Aires que había tenido un accidente fatal, él y su mujer. Ignacio era muy amigo, fallecieron en un accidente del Tigre y el hijito de 5 años se salvó. A que yo conocía de nene chiquito, pero no había visto más. Y era León y Paco. Estaban ellos dos, ¿no? Venían del Colegio Pellegrini, de la militancia del Colegio Pellegrini, del mismo grupo de Ofelia, digamos, de esa generación. Y ahí también sale una especie de conversación intergeneracional que a mí estos años me sirvió mucho, ¿no? El blog Lobo Suelto, como vivimos estos años, fue con ellos, por ejemplo. Entonces, cuando aparece lo de Milei, todos nos damos cuenta que hay una novedad difícil de pensar. Para mí la conversación con Pablo y la conversación con Facu y con León son de una zona que uno puede decir, así como ellos me vienen a consultar cosas a mí como si yo supiera, yo espero que me consulten y me pongo a escucharlos a ellos porque yo sé que hay una zona en donde ellos saben. Entonces para mí es vital, no me parece un dato menor, digamos, de mi manera de trabajar, de mi manera de estar, de mi manera de pensar la conversación con ellos. Cuando Pablo dice, me siento amenazado, me pareció que era el primer enunciado que yo escuchaba vital con relación al mundo en el que yo me muevo, porque todos estábamos aterrados, perplejos y lamentándonos la situación, pero la idea de amenaza me parecía la más precisa de todas las que había escuchado. Entonces ahí nos juntamos con Pablo y hicimos una primera conversación en un café, que es la amenaza esa. Pablo empieza a hablar, yo lo empiezo a filmar con un teléfono porque me parecía que había un testimonio de lo que Pablo estaba diciendo, era algo que el campo progresista no tenía ni tiene para decir lo que Pablo estaba diciendo. Entonces, como estamos tan acostumbrados a que los que piensan distinto a nosotros son fascistas, me parecía tan interesante que apareciera una crítica al mundo progresista y sus formas de percepciones, que no fuera fascista, al contrario, ¿no? Que me parecía que una voz, como siempre me pasa, una voz que tenía que escucharse. Cuando lo charlamos con Facu, a Facu le interesa mucho y empezamos a hablar
¿qué hacemos? Y creo que fue Pablo el que de vuelta trajo la idea que hoy la comunicación interesante se está dando en streaming y no en las formas habituales que nosotros teníamos. Y dijimos, bueno, probemos un streaming, charlemos. Tuvimos ese primer encuentro en donde los dos creo que nos dimos cuenta que nos poníamos en un lugar un poco caricatural, ¿no? Mucha gente que lo escuchaba a Pablo decía, bueno, es un militante de Milei. Y yo acepté jugar un papel más progresista del que me gusta jugar, digamos, ¿no? Y bueno, creo que a todos nos sorprendió el impacto de esta primera conversación, porque no tenía más que eso, una camarita de Sebastián Lunfi que filmó el encuentro, y creo que el momento reclamaba una conversación así que no tengo tan claro, no sé ustedes si tienen tan claro si esto ya era un capítulo 1 o era más bien hacer esto, ponerlo circular y ver qué pasaba. ¿Qué se acuerdan? Yo recuerdo que primero, como dije al principio, no era guionado para nada y creo que la clave para el formato en que buscamos la comunicación era ese. Símil streaming, que sea lo que salga. De hecho arranca el primer video hablando de que masnatones judíos, o sea, literalmente estábamos hablando 10 minutos antes de cualquier estupidez y creo que era ir por ahí y era muy similar a las charlas que podríamos tener Facu, Diego y yo acá, recién tomando el café. O sea, hablar de cualquier estupidez y en el medio alguna ocurrencia o alguna situación política que nos llame la atención. Lo que sí creo que habíamos pensado era de que queríamos encontrar interlocutores del progresismo para discutirles. Desde el fascismo. Habíamos pensado, por eso justamente Berkovich, Mengolini, para mí, mi sueño era tener a Mengolini, evidentemente complicado. No es el suyo. Claro, evidentemente no mancharon. Pero era absolutamente improvisado y de la nada. O sea, yo creo que, o sea, a ver, la persona con cierto reconocimiento intelectual era Diego, en eso creo que todos éramos conscientes, pero era, o sea, crear un canal de cero y hacer absolutamente de la nada un video a ver si le interesa a alguien. Y sin nadie, o sea, está hablando con un chabón que qué sé yo, quién soy yo, o sea, un pibe que se lo encontró ahí. Eso era hacia un cierta también estaba la expectativa, por lo menos para mí, de que esto circulara en sectores que no tenían que ver con el campo cultural. Claro, vos pensabas ese lado. Que circulase en zonas, digamos, a donde salir, digamos, de los streaming tipo Mengolini y llegar a zonas que son zonas con las que vos dialogas más. Claro. A mí, o sea, en este momento la contradicción del primer video para mí era, como dijiste, ser de caricatura, ¿no? Y convertirme en un traductor de un mundo. Que te pone en una posición medio de mierda, porque, qué sé yo, si sos traductor de un mundo, está fracturado de una forma que es lamentable, es triste. Es muy triste tener que ponerme en ese papel, más sabiendo que cuando yo estoy en ese mundo a traducir, yo soy Mengolini, ¿me explico? En mi barrio yo soy lo más progre del mundo, tengo el pañuelo verde, tengo todo lo progresista junto, pero cuando encuentro el otro mundo estoy de este lado. Y creo que el triunfo del video yo lo vi cuando subieron los fragmentos a Lobo, al Instagram de Lobo, y habían comentarios muchos diciendo: este pibe libertario no entiende nada. O sea, la primera reacción era como: este pibe libertario no entiende nada, quiere ganar plata sin laburar, quiere tal. Y Diego me dice: ¿querés que bajemos esos comentarios? Porque había un par que eran tremendos. Y mi respuesta es no, porque se supone que el público progresista que lee Lobo es el que tendría que estar atento a esto. Y la reacción natural fue: vos estás del otro lado, sos un pibe que no entiende nada. Y era justamente lo que evidenciaba el primer video. Voy a hacer una pregunta a Pablo, voy a jugar de Fantino acá. Como tiene que ser. Primero voy a confesar que hemos tocado puertas estatales pidiendo recursos y finalmente terminó siendo una precariedad de total. video. Teníamos una cámara, la pusimos, suena horrible. Sí, porque se Así sabe, que- porque sí. Claro, pero después no no quisimos nosotros. Sí que suena mal, así que quienes no lo vieron pueden no verlo, pero yo le quiero hacer una pregunta a Pablo, que es que medio la idea fuerza y la gracia del primer video era que vos
sostenías que el votante de Milei tenía una vitalidad que el progresista no tenía. Si podés contar cuál era su idea en ese momento y si podemos empezar a discutir si seguís pensando que es así. Empezá por lo primero. ¿Qué, lo del estatal? ¿Cuál era la idea que vos sostenías? Una vitalidad. Hablaba de vitalidad en ese momento porque sobre todo en ese instante cuando ganó el PASO Milei, había una subestimación, ¿no? O sea, había que ponerse en resistencia de un lado porque, loco, paremos un toque, no son todos boludos, no es un discurso de mierda, a simple vista por lo menos, frenemos, porque Milei, la presencia de Milei y los que votan a Milei te están haciendo una pregunta grande, te están haciendo una pregunta grandísima, y si vos lo reducís a son un par de fascistas, boludos, virgos ahora, o todo lo que se le acusa al votante de Milei, que en general me hace poner muy en contra a mí del progresismo en ese aspecto, estás negando una vitalidad y estás vos transformándote en vos mismo. No te estás ni preguntando nada, ni como hace poco escuché, ser enemigo de vos mismo para pensar. Entonces, yo le veía una vitalidad en el discurso en ciertos frases o ideas que no eran conservadores, que eran claves para pensarnos a todos. La idea de aspirar a no laburar, la idea de no querer ser obrero 30 años, la idea de objetar aquello que está arriba. No como casta en sí, pero sí objetar al que está un escalón arriba desde el odio, envidia o lo que sea, pero objetarlo. Había una movilidad en los cuerpos aparte que desde el kirchnerismo 2010, ponele después de la muerte de Néstor, no se veía. O sea, literalmente la gente iba por voluntad propia al Movistar Arena a ver a un tipo que lo veía de panelista. No sé hace cuánto se veía una vitalidad así política. Yo creo que Cristina y Milei son lo último que me movió así. Después más discursos, pero sobre todo había una resistencia, una no quietud en una porción de la población y había una quietud que quería enseguecerse. Creo que iba a ver Sí, ¿y la hora? Sí, ¿Y la hora? Sí. Creo que no está igual, pero sí veo un sector del progresismo o de las izquierdas o del que sea que quiera llamar, que en modo de defensa, al revés, en este momento está en modo de defensa, se reafirma en sí mismo, sí sigue diciendo o es un boludo o son virgos o son fascistas, y creo que estamos perdiendo una chance importante. Milei es anecdótico, Milei probablemente o no termina el gobierno, se va, no importa, igual. Pero como movimiento social, lo que está pasando en Argentina, si no lo repensamos, estamos al horno mal. Entonces, creo que si el progresismo se queda en la estabilidad y el conservadurismo total de solo leer los mismos autores de siempre, solo ver a los mismos comunicadores de siempre, o solo pensar que es un problema generacional de entender o no entender mundos, estamos mal porque, qué sé yo, las derechas, las nuevas derechas, o lo que sea que quieras ponerle el nombre, sí hicieron el trabajo de moverse, para mí. Hicieron un trabajo muy grande de vitalidad, que es, pueden ser malos lectores o no, es una discusión que tengo con Diego de ser mal lector, pero sí reconocen lo que está del otro lado. La derecha dice, el progresismo lee Deleuze, lee Gramsci, lee Spinoza, vamos a leerlo, vamos a tratar de entenderlo y desde ahí vamos a discutirlos y lo vamos a hacer mierda, lo vamos a odiar, vamos a generar discursos de odio o lo que sea, pero están haciendo un movimiento vital importante, están haciendo un esfuerzo que el progresismo no, el progresismo simplemente está en contra. Creo que es el momento de preguntarnos dónde están los libros que sería de derecha, y no me refiero a Hobbes o lo que sea, me refiero a dónde están los libros que serían de derecha, dónde están sus lugares en los que ellos depositan sus afectos, política o lo que sea, y saber qué están hablando, cuál es su actualidad de verdad, no el discurso que te hace pelear, sino cuáles sus pasiones o lo que los mueven
a tratar de destruirnos. Esa sería como la pregunta. Justo se puso a... Ahí, me sumo a la conversación. Nosotros habíamos pensado preguntarles por esta cuestión del trabajo, las expectativas del trabajo que recién surgían, pero también te sumo lo que dijiste de que nos traían grandes preguntas los votantes del INDEC, preguntas gigantes. Una pregunta quizás es esto que estaban empezando a conversar, de cómo las expectativas de los jóvenes en torno al trabajo, el trabajo asalariado, la idea de vivir sin trabajar, todo eso que da vuelta en los imaginarios progresistas sobre estas transformaciones del mundo popular, y ahí me parece que hay una pregunta de crisis del trabajo, hay distintas formas de llamarlo, pero me pregunto a los tres, ¿cómo conversan este tema y cuáles otras son esas preguntas gigantes? Me remonto un poco a lo que les decía al comienzo de la experiencia con el colectivo de situaciones. Porque una de las experiencias fuertes que hubo con ese colectivo, bueno, tiene que ver con la crisis del 2001, que ahora quedó tan atrás, ¿no? La última vez que yo estuve acá, en esta aula, hablamos de eso, ¿no? Y en ese momento era posible escuchar a movimientos de trabajadores desocupados, algunos de los cuales decían: nosotros, cuando hablamos de dignidad, que es la palabra que usaban, no tenemos la expectativa de resituarnos en el trabajo precarizado, subordinado, no es eso lo que tenemos por dignidad. Entonces era posible encontrar en esos movimientos una crítica a una suerte de idea general de la sociedad del trabajo, tal y como el capitalismo posible acá lo proponía. Creo que eso después se borró. Pero no se borró. Si uno hablase con un soldadito, digamos, que está en la economía de la droga, quizás a su manera está diciendo lo mismo. No queremos ser una juventud proletaria, súper precarizada, mal pagada, ¿no? Entonces elegimos caminos por ahí mortíferos o caminos que son de una brutalidad muy grande, pero a algo también uno podría escuchar que esa persona está resistiendo un destino. Entonces cuando Pablo me contaba esta idea que él dice, ¿no? ¿Por qué querría yo trabajar? Uno lo puede tomar, claro, de un lugar, puede decir, bueno, pero ¿qué vago? No querés hacer esfuerzo, no querés hacer tu cuota, aporta a la sociedad, bueno, son todas maneras que yo no tengo de escuchar, pero uno puede saber que se puede escuchar así. Pero también uno puede escuchar otra cosa, que es cómo está finalmente distribuido en un país como la Argentina la riqueza y las formas de subordinación del tiempo y los proyectos de uno a los dueños del capital. ¿Por qué esa pregunta no se puede hacer? O sea, ¿por qué la juventud no tiene derecho a decir cómo y por qué? Entonces, por un lado está el problema, si ustedes quieren, de las formas de explotación concretas, ¿no? ¿Qué significa la precarización? ¿A qué se le llama trabajo? ¿Por qué el progresismo argentino quedó tan garante de esa situación? ¿No? Y por lo tanto poder escuchar por qué la gente que rechaza ese tipo de destinos vitales tiene una razón, incluso si cuando la dice de una manera tal que uno no lo puede escuchar. Entonces para mí es importante cuando Pablo dice, por ejemplo, bueno, por ahí con las apuestas, por ahí con la criptomoneda, por ahí cuando Maslatón o Milei te explican en la televisión que se podría no trabajar, hay una escucha de un mundo que uno dice, pero ustedes escuchan a esta gente, ¿no? Ustedes están racial y socialmente excluidos de esta gente los quiere aniquilar a ustedes. Y cosa que Pablo tiene bastante claro, pero al mismo tiempo se escucha que esa gente diciendo lo que está diciendo puede conectar con un problema que el progresismo abandonó, que las izquierdas abandonaron. Entonces, esos retorcimientos son totalmente fundamentales. A eso yo creo que Pablo se refería con la conversación. La conversación entre nosotros, pero también esto que dijo Pablo hace un rato, que es movimientos que nos dejan perplejos, pero que nos dejan perplejos porque el tipo de preguntas que nos hacen nos cuestionan totalmente. Entonces uno tiene que elegir: ¿me dejo cuestionar por gente que odio o me defiendo ante gente que odio? Me defiendo totalmente, me cierro sobre lo que soy, sobre lo que creo, sobre lo que pienso, y no, por pendejo que esté, no voy a aceptar. Pero me parece que pensar así es no entender cómo conversa una sociedad. Que una sociedad no conversa según los modelos de la confirmación de lo que uno es. Aparecen fenómenos que te hacen pensar o no.
Y creo que Pablo ahí encarna mucho la idea de sí, me pongo del lado oscuro de la cosa para que la pregunta pase, para que la pregunta circule. Entonces, en ese sentido hay una vitalidad, me parece la pregunta de Pablo, ¿no? Hay una vitalidad en esos fenómenos. Pero es una vitalidad, esto es una cosa que con Pablo discutimos mucho, ¿no? Con Pablo y con muchos amigos de la generación de ellos. Para mí está revestida de una mortalidad que es imperdonable. Es una vitalidad que está revestida de una mortalidad que no es perdonable. Entonces, me interesa tanto escuchar esa vitalidad, entender esas preguntas, pensar cómo desde un mundo que no es el mundo fascista podemos traducirlas a otras experiencias y otros lenguajes, cómo entender el peligro de cómo viene planteado eso, ¿no? Porque viene planteado, ¿no?, con personajes, con discursos y con historias que son inaceptables. Entonces, yo creo que las preguntas son preguntas sobre el trabajo, son preguntas sobre el dinero, son preguntas sobre la sexualidad, son preguntas sobre la política, son preguntas sobre el territorio, son preguntas sobre la virtualidad, sobre tecnologías. Son todas las preguntas, digamos así, que si los 24 de marzo no las hiciésemos, tendríamos una vitalidad que no tenemos. ¿No? Que no las hacemos. Nosotros nos identificamos, nos encontramos en la afirmación de una historia muy valiosa, pero que no se abre a las preguntas que la sociedad pone. Entonces me parece que ahí hay un tema. Sí, una cosita, me parece que sobre todo en el episodio en el que están con Liliana Herrero, digamos, la conversación va mucho y vuelve mucho sobre la identidad, ¿no? Y me parece que ahí hay una cuestión que es una cuestión fuerte. Identidad en un sentido amplio y Liliana dice, bueno, ella habla tan lindo, que me quedaron cosas de memoria porque me gusta como dice. Ella dice, sin la identidad nada, con la identidad, digo bien, sin la identidad nada, con la identidad todo. No se puede solo con la identidad, ¿no? La identidad es algo que la llevas puesta, te dice a vos en un momento. Que la tengo al lado, me dice. Sí, y que eso, digamos, de algún modo lo que está planteando es que, a cuento de esto que vos decías del 24 de marzo, si no volvemos a preguntarnos sobre esas cosas, el 24 de marzo va a quedar solamente como una efeméride, ¿no? Como una efeméride para alguna gente. Y entonces, también, eso es una cosa que a mí me parece preocupante y que, digamos, que me parecería, vos reflexionás un poco sobre eso, primero cuando Diego te pregunta sobre los derechos humanos y después en el tercero también vuelven a hablar del tema. Digamos, por eso son temas que tal vez acá tienen algún asidero en el sentido de que, bueno, que muchos nos dedicamos a la historia, por la sociología, entonces nos importa pensar el pasado y pensar la identidad, cómo pensamos la identidad, que, como dice ella, la estamos pensando de manera formulada, como dice Liliana. Sí, cuando hablamos de la identidad con Liliana, creo que los dos quedamos de acuerdo en que la identidad como algo constitucional en uno y si lo vuelve inamovible, te aprisiona. Hablo por mí, en mí. Cuestionarme mi identidad todo el tiempo me reafirma mi propia identidad. Hace no mucho hablé con mis viejos bolivianos, como dijo Diego, y yo les decía que antes, cuando volvíamos a Bolivia, mis viejos o yo escondíamos nuestro tono de hablar para que no nos caguen cuando comprábamos cosas, para que no nos cobren de más con el taxi. Escondían la marca argentina. Claro, escondíamos la marca argentina. Y ya hace un tiempo, mi viejo va ya con el mate, totalmente cooptado por esta sociedad. Y yo puteo en la calle, cosa que en Bolivia somos muy correctistas, ¿viste? Putear es como muy raro. Y yo lo que creo fervientemente es que
por lo menos en Bolivia, cuanto más argentinos o más la parte argentina que tenemos la admitimos, más bolivianos somos incluso en Bolivia. Nos reafirma el conocernos como bolivianos, admitir nuestra parte de Argentina ahí. Y creo que esa es la gracia de la identidad que está hablando Liliana y que yo también comparto. Es dejar de creer que la identidad es algo que tenemos, que tiene que ser irrestricto, incuestionable, y todo el tiempo pensar en qué no somos o qué somos y admitirnos. A mí me costó mucho, me costó ir a Bolivia después de mi adolescencia y volver y darme cuenta que lloré cuando llegué y lloré cuando vine. Porque también hay una cosa de resentimiento con la discriminación y la xenofobia que sufrí acá, pero también hay una cosa, ¿no? Es como muy contradictorio en mí. Pero cuanto más admito mi parte porteña, sobre todo, más me reafirmo en ser boliviano. Cuanto más tono porteño tengo en mi voz, más sé que soy boliviano. No, nada, que a mí también me parecía que tal vez esta reflexión sobre la identidad, en tu caso sobre la bolivianidad, también puede ser pensada para la identidad en otras dimensiones o en otros temas, ¿no? Liliana dice cosas muy fuertes ahí sobre eso, porque ella dice, y fue el título del capítulo, que estamos situados en el fracaso de las cosas, ¿no? Sí. Yo creo que es un poco lo que Liliana hace todo el tiempo. Yo no sé cuánto les gusta a ustedes la música de Liliana Herrero, porque ella es filósofa y cantante, ¿no? Pero no como dos cosas separadas. No está en el punto de encuentro entre las dos cosas. Entonces, cuando ella compone, ella lo explica mucho, ¿no? Va a la música folclórica, va al pasado, va a lo que podríamos llamar la fuente de identidad y la rompe. La rompe porque considera que si uno respeta demasiado el pasado, vamos a decirlo así, no hay creación, actualización, ¿no? Pero al mismo tiempo, sin ir al pasado, es totalmente imposible también. Entonces, la idea de que ir a una suerte de esencia, o pasado, o identidad, pero no para que nos ahogue, sino para empezar a romperlo, ver de qué está hecho, de qué estamos hechos, digamos así, y pensar sus líneas de apertura, es una cosa muy espectacular en Liliana. Entonces, la idea del fracaso en ella no sería el fracaso lineal, decir hemos perdido, no, lamentémonos. Quiere decir también que del fracaso de las cosas es donde uno se pregunta cómo reconstruimos los cachos que somos y en función de qué preguntas o problemas, que también quiere decir cómo se resiste una especie de deshistorización brutal, ¿no? Es todo eso lo que está diciendo la música y el pensamiento de Liliana. Por eso, cuando es interesante decir esto, nosotros hicimos ese capítulo con Liliana porque Liliana vio Causa Parcial y me dijo, quiero conocer a Pablo. O sea, quiero conocer a Pablo, me parece interesante, no estoy de acuerdo en nada con lo que dice Pablo, pero me parece interesantísimo, quiero conocer a esa persona, ¿no? Y fue muy interesante en general el encuentro, más allá de lo que se puede ver en el capítulo, el encuentro entre Pablo y Liliana. Y lo de los derechos humanos, que está recordando, en el primer video hablamos y Diego me pregunta, ¿no? Como si aquello de derecha que uno puede entender tiene límite en el discurso de los derechos humanos. Y yo le digo que sí. Y de nuevo retomamos esa conversación en el cuarto video que lo hacemos desde la villa, desde el barrio. El edificio más alto. En el edificio más alto de la villa, ¿no? La terraza. Tiene 6 pisos, tiene ese, no sé cuánto tardamos en subir las escaleras. Y hablamos en otro plano, en el que ¿qué es los derechos humanos para nosotros? Para los marginados, para los negros, para los pobres, para el conurbano, para lo que sea, para aquellos que no están en la plaza del 24. Y los derechos humanos para nosotros, o sea, me abstraigo de mí, pero me meto en el colectivo. No dice nadie. Nadie dice, ¿qué eso? O sea, el 24 de marzo no existe, o sea, tengo que darme la puerta, o sea, ¿cómo querés que piense los derechos humanos y en las madres y en las abuelas? No te está diciendo la SOTI, no te está diciendo Eve es una chorra, no es mi ley, pero te está diciendo, creo que como derechos humanos nuestra figura y el discurso que nosotros aprendemos es que un gendarme te puede tocar porque quiere y a mí a la noche tengo todos los días a alguien con una escopeta en la mano. Entonces, ¿cómo llegás con un discurso de derechos humanos que los entienda, que los ampare
cuando literalmente tenés a Bukele en el sur de Capital Federal. ¿Cómo haces? ¿Cómo le discuto yo a Nadia? ¿Cómo le discuto yo a Marcos? No, pero es importante ir al 24 porque hay que defender los derechos humanos de hace 50 años. Y era, pero boludo, hagamos una marcha si tengo el gendarme, ¿entendés? Me cago a trompadas el sábado. Son esas contradicciones que uno, por lo menos en mí me cuesta, porque yo el 24 como terminé yendo, terminé estando ahí, pero qué sé yo, estoy del otro lado. De hecho, terminaste yendo, diciéndome en la marcha del 24 quién está acá y quién no está acá, ¿no? Para, si querés hablamos de lo que estábamos hablando. Dale. Por ejemplo, Diego fue optimistamente, ¿no? Lo cual, repito, siempre es una discusión que le banco. Diego fue muy optimista diciendo, acá hay algo, hay mucha gente, está muy representado. Y yo en un momento le digo, Diego, no me va a hacer malo, le digo. No me va a hacer malo, porque, o sea, yo estoy acá. Pero los míos no están acá. O sea, los míos no están acá. El 24 no está acá. El 24 es un feriado para nosotros y están laburando el remis, están en el barrio haciendo comida para vender a la noche. Repito, yo voy a estar, yo el martes voy a ir a la marcha de la universidad, porque me siento representado. Pero yo no, mi cuerpo no está ahí. Mi cuerpo no está ahí. Y si encuentro a la policía ahí, ese policía ahí no me va a reprimir como me reprimiría si me expresara en el barrio. En el barrio me mira con cara de odio y me pega un culatazo. En la marcha de las universidades, por respeto a la clase media, jamás lo haría de esa forma. Entonces, entiendo el punto de vista optimista por el 24, por todas las marchas, pero yo siempre me voy derrotado en ese aspecto, por no encontrarlo. A mí me parece que esto que está diciendo Pablo ya se convierte en una conversación para todos. Sí, claro. Ahí ya- Sí, hoy veníamos hablando del sentido de la marcha en este contexto, digamos, porque aparte hay distintos planos, ¿no? Hasta ese plano creo que es un plano en donde a todos nos preocupa, también no creo que a la mayoría de los que estamos acá. Todo el tiempo nosotros hablamos de cómo no caer en una lucha corporativa, por un lado. Cómo pensamos la universidad, que no la pensamos solamente en función de que es nuestro trabajo que tiene un sentido defender la educación pública gratuita en la Argentina, pero también nos encontramos con las limitaciones que ha tenido la universidad pública y gratuita para pensar estos problemas, aportar en otras direcciones o generar puentes de conversación con esto, ¿no? Digamos, no sé, digo, me parece que todo el tiempo en los últimos días muchos estamos reflexionando sobre eso. Nos parece que obviamente va a ser una marcha inmensa, hoy lo decíamos, no va a haber piña en la marcha de las universidades, no, nadie va. Alguien preguntaba, ¿no? Si alguien que quería marchar, que no tenía mucha experiencia en marchar, les parecía que podía ir con sus niños, con sus hijos. Y todos lo dijimos, no están pegando palos, en esta no pegan palos, en otras sí. En otras sí. O sea, somos conscientes, me parece, de eso, es parte de nuestras conversaciones, de nuestras reflexiones. Por otro lado, nos parece que es fundamental defender una idea de universidad pública, gratuita, de la tradición universitaria argentina, que sigue siendo un lugar donde se genera pensamiento crítico, donde se genera reflexión interesante, donde se pueden producir también estos encuentros, o por lo menos también nos hacemos estas preguntas. No sé, digo, es una reflexión porque en estos días estuvimos hablando mucho de eso. Entonces, cuando vos decís, voy allá y me reafirmo acá, bueno, el tema es eso, es que la identidad no te congela en un lugar. Digamos, el tema es, nadie puede sin la identidad, pero la identidad tiene que ser un insumo, nada, para cruzarse, para no generar, digamos, estancamientos, ¿no? Catálogos de cosas o catalogaciones de cosas que separen, pero bueno, no sé, una reflexión simplemente porque creo que la marcha del miércoles a todos nos atraviesa desde muchos lugares de defender algo que creemos muy importante defender, pero porque le queremos dar un sentido también que trascienda lo corporativo. Nos parece valioso lo que pasa acá, pero también nos parece limitado.
sabemos que tiene muchas limitaciones. Bueno, nada. Puedo decir algo y te pregunto a vos. Pero a mí me da yo estudio en sociales en la UBA, sociología, y a mí me da la sensación que cuando llega Milei y ataca todo, nos damos vuelta, lo queremos defender y lo que vamos a defender es recontra frágil, y en gran parte a veces decimos, ¿qué hicimos con esto? ¿Qué hicimos con el CONICET? O sea, a mí me pasa también, no voy a decir algo que me van a putear en alemán, ¿no? Pero mis amigos en alemán, mis amigos y amigas que están en el CONICET, siempre hacen el chiste de, es medio como ser trabajador o trabajadora sexual, no vas a una mesa familiar y no sabes cómo explicar tu trabajo, y estás en una mesa familiar y investigás algo que no le puedes explicar muchas veces a tu tía o tu tía, y eso tiene toda la legitimidad. A mí no tengo problema con eso, pero un desanclaje muchas veces de las ciencias sociales, la investigación con la sociedad, los sindicatos que tenemos que defender muchas veces sabemos que son una mierda o son burocráticos, como nos gusta decir. Las escuelas secundarias, uno de cada dos pibes no terminan la secundaria. Hace 15 años tenemos esa estadística, 20 años, 30, y las tenemos que defender, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas cosas son parte de nuestra identidad y las vamos a defender, y no tengo duda. Veremos qué pasa, pero lo que yo veía era, te quería preguntar por lo que escribiste de la desimplicancia, de que esto de darse vuelta y lo que uno defiende, no sabemos qué anclaje real tenemos para las cosas. Por ejemplo, yo veo en los streams o en las voces políticos juveniles que se dice mucho, soy peronista, soy izquierda, Rebord, Ofe, Pedro Rosuna, no sé, hay como una moda de que decís sos peronista y ya parece que nos entendemos entre todos, o sos de izquierda o sos progresista y parece que hablamos el mismo idioma, cuando hay una banalización total de las identidades políticas y de las tradiciones culturales y de todo. Y te quería preguntar por la desimplicancia para pensar hasta qué punto nosotros no nos desvinculamos de aquellas cosas que decimos defender. Si puedes explicar lo que escribiste hoy. No, me haces preguntas como si fuera una boludez, porque... No. Quizás habría que tomarse en serio algo que está empezando a escribir la gente de la ultraderecha, ¿no? Que es que hay una nueva generación que no está educada, la palabra que podemos discutir enseguida, en las mismas ideas que nosotros creemos que por estar en Argentina ya tendrían que estar educados en eso, ya tendrían que entender que los derechos humanos, que la educación pública, no sé, como si una especie de ideología argentina, ¿no? Que lamentablemente hemos creído que eso nos podía salvar de la ultraderecha, que nos podía salvar de situaciones represivas, que nos podía salvar de una cantidad de cosas que estaba muy demostrado en la Argentina que no. No había una especie de vacuna progre que nos podía preservar, digamos, de las tendencias reaccionarias de esta sociedad y del resto. Y creo que hoy vemos el crecimiento de la derecha, pero no solamente electoral. Lo que menos me importa ahora es lo electoral. Que quizás está en mejor conversación con estas preguntas que la época hace, que Pablo decía, que nosotros. Entonces, me parece que situarnos en esa situación es algo nuevo, es algo difícil, es algo doloroso, pero lo veo necesario. Recién veníamos charlando en el auto con Roberto que ¿por qué dedicarle tiempo a leer a pensadores reaccionarios actuales? Incluso que con Pablo lo discutimos mucho, porque yo le digo a Pablo, leen mal los libros nuestros, los leen mal. Y Pablo me dice, ¿qué es leer mal? ¿No? Tiene una eficacia. Si nosotros lo leemos bien, pero la eficacia es limitada, ellos lo leen mal, pero la eficacia, ¿qué es leer mal? Igual yo creo que leen mal. Pero es una pregunta cómo leemos nosotros esas instituciones, esas historias o esas voces que creemos, creo yo, con mucha legitimidad que son mejores, ¿no? Que tienen más riqueza o que hay que defenderlas. ¿Cómo es la relación que tenemos con eso?
por supuesto, como también somos los primeros en hacer la pelota y en trivializarlas y en, ¿no? O sea, que hay momentos de la historia de los derechos humanos o de las izquierdas y del progresismo argentino con el que yo estuve muy en desacuerdo y sigue estando, digamos, ¿no? Y son cosas que nos cuesta mucho hablar. Nos cuesta mucho hablar las cosas de la universidad que nos parece que no funcionan, de las cosas de CONICET que nos parecen que no funcionan, de las cosas de los derechos humanos que nos parecen que no funcionan. Cuesta mucho hablar porque uno siempre sabe que son cosas que están siendo muy agredidas y que hay un núcleo de verdad allí que no podemos regalar. La pregunta es, ¿estamos en condiciones de al mismo tiempo de entender que ese tesoro a salvar solo puede ser salvado si es capaz de atravesar bien las preguntas de este momento? Entonces ahí habría problema de cómo nos explicamos en las cosas, digamos. Por la derecha, lo que llamamos genéricamente la derecha, ya maneja un tipo de desimplicancia con lo que llamaríamos lo real analógico, con lo que me parece que no podemos lidiar. Es decir, podría cerrarse la universidad, podría prescindirse del peso argentino, podría dolarizarse, podrían abandonar industrias enteras de la economía argentina, se podrían cerrar, es decir, podría cerrar el CONICET, podría cerrar Pela, podríamos prescindir de todo, ¿no? Podría no preocuparnos nada la educación, podría preocuparnos nada la ICI, las educaciones sexuales, es decir, podríamos desentendernos del mundo básicamente, ¿no? Porque tenemos el poder ejecutivo, tenemos las redes sociales, tenemos una alianza con la riqueza y con la guerra. Entonces desde ahí tiene una capacidad ofensiva sobre los mundos que a nosotros nos interesan, sobre el que podríamos llamar incluso la reproducción de la sociedad, que es muy brutal, ¿no? Entonces yo tengo la impresión de que estamos sometidos a una presión muy grande, porque tenemos que rescatar muchas cosas muy fundamentales, pero no las podemos tomar tal y como están. Tal y como están, son fuentes fáciles, digamos, del ataque. Y entonces estamos llamados, yo lo diría de esta manera, que lo digo y me arrepiento de decirlo así, pero así como lo pienso es, hay que asumir que la guerra empieza cuando uno se defiende. Si uno no se defiende, no hay guerra. Hay colonización, hay brutalidad, hay subordinación y descomposición. Pero si uno se va a defender, entonces tiene que asumir que el nivel de eficacia en el que se pone es otro. Porque en la guerra el nivel de exigencia sobre lo que uno dice y hace es mucho mayor porque está en juego de todo, ¿no? Entonces, la universidad marcha el martes 23. ¿Con qué conciencia de lo que está en juego lo hace? Para mí esa sería la pregunta. El 24 de marzo yo creo que tuvo una conciencia mayor que últimos los anteriores. Hubo, no sé si lo escucharon, pero Javier Trimboli tuvo una pequeña aparición en un streaming con Pedro Rosenblatt y él dijo, no podemos ir a esta marcha sumergidos en el presente, sumergidos en la gestión del presente. Tenemos que preguntarnos qué nos conecta a nosotros con las últimas generaciones que intentaron romper el presente y pensar de otra manera el futuro, ¿no? Ese tipo de reflexiones que hoy vuelven, para mí son totalmente centrales, ¿no? O sea que no podemos ser meros defensores de una especie de ideología argentina, vamos a llamarlo así. Me parece que está agotadísima, ¿no? Y que, bueno, está en un retroceso medio difícil de parar, pero al mismo tiempo hay un núcleo de verdad ahí muy fundamental, por el cual yo creo que vale la pena dar luchas fuertes. Entonces, no sé, Paco, yo te respondo. No, sí. Yo me quedé con algo, o sea, defender cosas sin saber dónde están ancladas, o sea, defender por no. No, por defender porque las queremos, las valoramos todos. Las queremos, sí. Las queremos. Yo, no sé, me agradó eso, como esa voluntad de defender por el hecho que tenés que hacerlo. ¿Me explico? Y saber que todos tenemos ese código, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé, me llama la atención. O sea, yo estoy yendo a defender la universidad pública. Y a ver, porque... Boludo, o sea, que le doy un valor en el trabajo delegado. Lo que pasa es que ahí, digamos, hay algo que querría como que refundar, que es algo del orden, o que reconstruir, o que retomar, que es algo del orden del deseo. O sea, ¿por qué quiero defender la universidad o la educación pública? Porque me parece que esa es la pregunta que está ahora corrida, digamos. O sea, ¿por qué alguien querría defender la educación pública? ¿No? La primera pregunta sería esa. Por ejemplo, barrio periférico de Santa Rosa, La Pampa, ¿sí? Pibe que está en el colegio secundario
secundario a los que todo el tiempo corre la policía, ¿no? Profe, ¿yo por qué voy a estudiar? Si usted estudió y no gana ni 2 pesos, estudiar es muy difícil, ¿para qué voy a estudiar? ¿No? Entonces conecta esto de, bueno, la educación está como en el trabajo asalariado de Gabriel, digamos, ¿no? Está desvalorizada. Entonces, no hace falta una reconstrucción del deseo de por qué queremos leer, por qué queremos saber, por qué queremos conversar, por qué queremos mirar. No hace falta volver a reconstruir ese elemento, digamos, ese dispositivo que nos ha sido sustraído, digamos, ¿no? No conectamos realmente con nuestros deseos. Teniendo con la felicidad, con esta pregunta de, por supuesto que yo no quisiera trabajar, el trabajo asalariado es una porquería. O sea, hay que decirlo así. ¿Qué es lo que queremos? Actividad realizativa, ¿no? Que nos constituya como sujetos, como humanos. Eso es lo que queremos. Eso es a lo que siempre aspiramos, digamos, ¿no? Pero esa pregunta también está fuera de foco y nosotros tenemos mucha dificultad para conectar con eso. En cambio, la derecha me parece que sí, porque no conecta exactamente con eso, pero sí conecta con algo del orden de la aspiración. Deja todo, digamos, como pendiente en la expectativa. ¿Puede esto llegar a ser? A mí me parece eso, digamos, ¿no? Porque escuchando lo que decía Pablo, lo que decía Diego, las preguntas que hacían tanto Facundo como Nicolás, tratando de conectar estas cosas, ¿no? Es lícita la pregunta de por qué digamos, voy a defender. O sea, no cae de maduro, digamos, ¿no? La educación pública, además, también, digamos, está muy devastada por el progresismo, ¿no? O sea, el progresismo no supo bien qué hacer. El progresismo, digo, los gobiernos del kirchnerismo, digamos, ¿no? O sea, no supo bien qué hacer. Por eso hay tanto, digamos, la gente que tiene poder adquisitivo pasa a sus hijos a los colegios privados. O sea, ¿por qué? Porque la educación pública y gratuita está desmejorada, la docencia está mal paga, digamos. Ya no se ve eso como la vieja aspiración de yo quiero ser docente, a mí me gusta enseñar. O sea, eso tampoco, digamos, ¿no? O sea, es una salida laboral. Vamos de nuevo a la cosa del trabajo precario, asalariado, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Yo me parece que la pregunta por el deseo, que me parece que aparece mucho de los videos, a veces más claramente, a veces menos, es una pregunta con la que conecta la vitalidad del discurso. Creo que las derechas conectan mucho más con el deseo y el progresismo de la izquierda sigue conectando solamente en lo afectivo. Solamente nos aferramos al afectivo ahí nada más. A la imagen de la universidad que tenemos, a la imagen de los derechos humanos que tenemos. En cambio, en ese aspecto, siendo realistamente más clara, la derecha conecta con el deseo real de las personas. Es medio una paja. Pero para mí conecta con el deseo de guita, que no es el deseo real. No sé si son ese de guita. ¿Por qué todo siempre es guita? ¿Y por qué al progresismo le gusta tanto hablar de guita igual? No, bueno, las dos cosas. Y el progresismo cuando habla de guita lo hace con la derecha, o sea, es, por ejemplo, Lali Espósito se defiende diciendo yo hago un montón de guita y trabajo de los 7 años, que es lo mismo que dijo Peggy Vanega Lynch. Y yo para defenderme como extra trabajar de los 7, es lo mismo. Pero para defender... espantosa. ¿Qué? Es una defensa espantosa, así que trabajar de los 7 años es no, el pero yo me tengo que defender de que quiero estudiar en la universidad pública diciendo que pago impuestos. ¿Me explico? O sea, que tengo el derecho a hacerlo porque pago impuestos. Es una salvajada. Es lo que te queda. O sea, está defendiendo una universidad pública que en ese aspecto, incluso gratuita, no hay nada más clasista que la universidad pública que uno. O sea, tenés una universidad una educación secundaria de mala calidad pública, de mala calidad, y largan a los pibes del secundario con una educación muy mala en general, a una universidad de gran calidad en lo educativo. Súper filtro de clases. O sea, obviamente me están diciendo que no me quieren. En la cara. Me están diciendo, estudiaste en una secundaria pública nefasta, en lo educativo, y tenés que venir a estudiar y rendir a un nivel que solamente estamos amparados de los que llegan a un nivel alto. ¿Qué estoy defendiendo? Yo estoy yendo a defender que como extranjero quiero estudiar. Quiero tener la posibilidad de hacerlo, pero no sé si esas discusiones tanto tiempo nos restringimos de tenerlas, antes porque durante el kirchnerismo la pelea estaba en un foco, después por X razón, con Macri había que destruir a Macri. Si no lo hacemos ahora, no sé después la moral hasta dónde nos va a llevar para Ahí hay algo de la vitalidad también que se expresa en no defender nada, quizás, y que es una postura que no defiende nada. Entonces, esa vitalidad viene con una rebeldía
ante lo políticamente correcto, no toda la idea de que el discurso sobre la sexualidad es una ideología de género, el discurso sobre la sociedad es la ideología marxista. En esa vitalidad también es donde se denuncian los privilegios. Pregunta. O sea, cuando ellos conectan con esta sensibilidad también más bella, ¿no? Claro. Cuestionadora, de no defender nada, de ir a la crítica, etc. Y meten la cuestión de los privilegios, ¿conectan con eso? Creo que el experto del laje, Diego, podría explicar mejor cómo hace las derechas para ubicar todos esos discursos en cierta casta, en cierto privilegio, que lo hacen muy efectivamente. De repente la rebeldía está del otro lado, lo radical no existe. Lo que pasa es que me parece a mí que si haciéndonos cargo de la historia argentina, y creo que esto es difícil para nosotros de terminar de pensarlo, el modo, por eso yo sé que la derecha lee mal, el modo en que la derecha lee los temas es anti-insurreccional. Lo voy a decir así, el modo en que nos leen, nos muestran su deseo de matarnos. Está en el texto. Es son los mismos argumentos que Videla y Macera, digamos, pasado por 20, 30 años de una búsqueda de un lenguaje y una estrategia. Pero es el mismo lenguaje, es la misma manera. Entonces, por ejemplo, cuando Milei dice Gramsci, yo discuto con Lali Espósito porque estoy pensando en Gramsci, dice Milei, ¿no? Saquemos toda la parte banal, la complicidad fácil que podemos traernos creyendo que porque estamos en la facultad conocemos mejor a Gramsci, corramos todo eso. Gramsci sería para ellos, para Milei, para el grupo de los que están llevando adelante una política que llaman de batalla cultural y que la dan, creo yo, con bastante conciencia de que la batalla cultural es parte de la batalla por la acumulación de capital. Esto es lo que yo creo, que ellos tienen bastante claro que experiencias de las derechas anteriores no fueron completas, incluida la dictadura, porque inmediatamente en lo que ellos llaman la cultura aparecieron fuerzas que les robaron la narración. Entonces, por ejemplo, como dijo Macera en el juicio a las juntas, ¿no? Nosotros ganamos una guerra, ¿quién nos va a jugar a nosotros? ¿No? Yo voy a caminar por Buenos Aires, por la Frente Alta, y mi hijo no se va a avergonzar de tener el apellido Macera. Pero no fue así. O sea, el hijo de Macera debe vivir en otro país o se tiene que cambiar el apellido, porque después lo que hubo es efectivamente una intervención cultural que dijo, estos son unos genocidas, los vamos a reconocer como ejército vencedor, los vamos a considerar como una manga de torturadores, violadores, etc. Entonces aparece una generación que se tiene muy en cuenta que para tener un control sobre la economía, para realizar los planes que ellos quieren hacer, no alcanza ni con el menemismo, ni con el macrismo, no es el control, no es la capacidad de privatizar la economía, es todo eso más un intento efectivo de desarmar lo que bajo la forma de movimientos indígenas, feministas, sindicales, lo que ustedes quieran, es una suerte de respuesta que la sociedad argentina suele tener, de poder plantear temas colectivos y avanzar sobre algún momento en donde se pueda avanzar y desarmar esos proyectos de la derecha. Pero lo hacen con los manuales contra insurgentes. ¿Qué es Gramsci? Es la manera en que los subversivos comunistas se infiltran en la cultura y meten una palabrita acá y una palabrita allá y una melodía acá y no sé qué, y de repente te hablan de sexualidad, pero en realidad es el manifiesto comunista, ¿no? Entonces es una cosa muy paranoica de tratar de detectar cómo el comunismo sobrevive. La acción y psicológica, cómo liquidar, ¿no? Como lo que era la acción psicológica, los viejos manuales. Es lo mismo, ¿no? Realmente uno los va leyendo y lo que va contando es una especie de desesperación casi antisemita, ¿entendés? No, ¿cómo es que estos, que no son ni argentinos ni nada, aparecen infiltrándose en el lenguaje y casi que no los podemos ir a matar porque no sabemos quiénes son? Son, por ejemplo, el lenguaje inclusivo. Empiezan a cambiar la palabra, se vuelven locos de paranoia, ¿no? Te empiezan a cambiar la palabra y después se quedan con tu banco, ¿no? Entonces, ¿pero quiénes son? ¿Dónde se hace? Entonces, esta idea de infiltrados y de destruir esa capacidad de administración cultural es lo que a eso le llamarían, digamos, leer Gramsci, o leer al feminismo, o leer a Marcuse, o leer a Foucault, que es lo que hacen, ¿no? Entonces, la idea de que esta gente, sin embargo, da cuenta bien de un momento actual, creo que entender que Pablo está diciendo esto, o yo en todo caso pienso, cuando escucho a Pablo pienso esto.
es porque previamente el mundo de los progresismos, los peronismos, las izquierdas, etc., hemos renunciado a la idea de que si nosotros nos consideramos los que pensamos bien y los queremos bien la literatura universal y etcétera y aspiramos a triunfos culturales, no se puede tener un triunfo cultural sin decir claramente que esta sociedad se funda sobre la base de una dominación de clases sobre la que no se dice nada. O sea, es una manera de pensar que incluye una irracionalidad total. Y si la sociedad va a funcionar sobre una irracionalidad total, y tiene que funcionar sobre una irracionalidad total, porque no está en condiciones de revisar su constitución, o sea, no está en condiciones de pensar cómo produce, cómo genera riqueza, cómo genera desigualdad. Como eso no lo vamos a pensar, ¿no? Entonces, sobre la irracionalidad aceptada, a mí no me sorprende, que es un propio indicador no sobre el fascismo, ¿no? No me sorprende para nada que aparezca gente que quiera llevar esa irracionalidad a cualquier lado. O sea, hacer de esa irracionalidad un momento, digamos, de constitución social muy fuerte. Entonces ahí me parece que lo que decía antes, ¿no? Revisemos nuestros progresismos, revisemos lo que nos hemos... cuando Pablo dijo recién, ¿no? Yo puedo estar en la marcha, pero mi cuerpo está en otro lado. O cuando decía, yo salgo a la calle y el policía que está ahí tiene un odio conmigo que no lo tiene con ustedes el 24 de marzo. Eso, ¿no? Yo me sitúo ahí, ¿no? Es decir, ahí hay cosas importantes. Quiere decir que por más que nosotros en nuestros discursos no lo vivamos, la experiencia de clase sigue siendo absolutamente determinante de los valores de la sociedad, de cómo se ordena la sociedad. Y una izquierda que no discute eso es falsa. Ahí, cuando vos decías lo de la dictadura y la narración de Maceda, ese no es el aspecto donde la narrativa de la dictadura borra las posibilidades narrativas de la explotación, la dominación que eran de los 60 y los 70. A ver, de vuelta, ¿cómo? Claro, porque Maceda puede ser que no pueda caminar y que el hijo tenga que ocultarse, no sé, por ahí tenemos suerte y está con historias desobedientes. Es decir, pero su proyecto triunfó. Su proyecto triunfó incluso a nivel, digamos, de lo que Gramsci llamaría hegemonía, porque no podemos discutir más la explotación. Sí, entonces, digo, el terreno nuestro es un terreno que, digo, el movimiento de derechos humanos no discute la explotación, no lo puso en la agenda. O sea, se discutió la brutalidad, lo sanguinario, el método disciplinador, la negación ontológica de la humanidad de los militantes, etcétera, etcétera. Pero no se discutió que esos militantes, que ese discurso, incluso yo creo que hasta se discutió mal la militancia. Por ejemplo, hay muy poca discusión acerca de cuáles sean las alternativas a la de las organizaciones armadas como política emancipatoria en los 60 y 70. Hay poco de eso. Sí. ¿No? O sea, hay una discusión sobre la explotación que se entiende, aparte es medio triste, medio lamentable. A ver, lo de lo rápido pedido ya, que primero el Partido Obrero, después algún que otro partido de izquierda, después Facundo Moyano, tratan de gremializarlo y sindicalizar. Es no entender por completo lo que está sucediendo, pero no entenderlo a un nivel... O sea, no quiero bardearlos a este nivel, pero son idiotas. O sea, literalmente rápido pedido ya es decirte, no quiero a alguien que sea jefe, no quiero que me gremialices. Te detesto en la cara decirte, sí, sé que voy a pedalear 15 horas y me voy a explotar, pero prefiero eso a tener un puto jefe y un puto horario. Y para nosotros jefe es un gremio, para nosotros jefe es un sindicato, para nosotros jefe es un jefe. Esa es la máxima discusión de explotación del último año, o sea, tratar de gremializar a la gente que te está rechazando. Una idiotez, o sea, hay discursos que cerraron otros y en ese aspecto tiene razón Macera, triunfó. Pero, qué sé yo, es triste. Tiene razón Macera. Tiene razón Macera, pero siempre tiene alguna... Eso lo contamos, pero eso después lo que vende... Pablo no habla más. Macera es un gran dirigente sindical cordobés, el otro Macera. Pero siempre... Pero ejerce una moral de poder hablar o discutir cosas que es muy dura. O sea, a ver, tengo menos miedo por esta frase que dije, que por ejemplo, y lo digo bien, que hablar del feminismo, por ejemplo. Y no lo trato de cuidarme bastante. Hay una moral progresista que limita mucho el hablar del feminismo. Los únicos que se animan a discutir el feminismo desde su lugar, con odio, con lo que sea, es la derecha. Es Laje, son los libertarios. Son personas que se animan a discutirlo.
Yo no sé si lo que voy a decir está bueno o no, pero ya el hecho de saber que como mínimo tenemos que tener un cuidado para ciertos aspectos de charlas de esas luchas, saber que yo por mi cuerpo tengo más derecho de hablar sobre pobres que Diego Facu, ya está, ahí hay una moral que ejerce el progresismo que es tremenda, Cuando ganó Milei salieron Futurock o lo que sea a cazar pobres para explicarme lo que está pasando, pero de una forma muy triste, onda. ¿Por qué ganó Milei en tu villa? Y es como una doble moral horrenda que ejerce sobre el progresismo y que la derecha se limpió y de una forma eficaz lo maneja muchísimo mejor. Y no se puede discutir. Es muy duro discutirlo. Hay que tener miedo de decir frases o lo que sea, porque a mí me va a pegar el progresismo, no me va a pegar la derecha. ¿No? Dicen otra cosa. Eso. No, yo pensaba si progresismo, lo que se llama, lo que aparece como progresismo, pero que es un espacio heterogéneo de actores, de discursos, de narrativas, lo podemos pensar como parte del status quo, y eso es lo problemático, ¿no? Porque la rebeldía contra eso, cuando empezaste hablando de eso, ¿no? Hay una vitalidad política que es la rebeldía contra el orden establecido, y hay un montón de discursos cristalizados, como la actividad de Evo, que son parte de eso. La propuesta es revisitarlos, modificarlos, ampliarlos, dejar que sean interpelados por esa vitalidad. Pero para mí el desafío que yo veo en eso es, digamos, cómo se conecta esa vitalidad con una manera de mirar el problema, que sería también decir, bueno, hoy en día, mirando la coyuntura, esa expresión política está conectada con muchos actores muy reaccionarios, que tienen que ver con el poder concentrado, que son conservadores, que estarían dispuestos a matarnos, que estarían dispuestos a matar a buena parte de sus votantes, podríamos decir. Y cómo decirlo sin recaer en las formas de un lenguaje encriptado, que denuncia la explotación en términos generales, que intenta hacerle ver a esa juventud votante de Milei que viene de la mano de un proyecto que tiene esas características. ¿Entiendes? Es decir, cómo se plantea ese dilema de la disputa política en esa contradicción. Es decir, cómo puedo hablar de eso sin recaer en los discursos de los que soy portador, digo, en primera persona, porque somos portadores, que por ahí en el video aparecía ahí también 4 puntos con Berkovich, pero me parece que va ahí decir, bueno, ¿cómo se toma esa vitalidad legítima, sin estigmatizarla, sin exteriorizarla, en la disputa política actual o en la que viene, sin recaer en discursos encriptados, en discursos que hablan de eso, ¿no? O no se dan cuenta que en realidad este proyecto, bueno, cómo no recaer en eso para pensar la disputa política, como lo ves vos en particular. ¿Cómo no caer en la redundancia de terminar siendo o enemigo o amigo? Yo te digo lo que, qué sé yo, soy un nadie, no sé. Yo siempre cuando discuto eso de leer bien, leer mal con Diego, le digo que a Diego le digo que se tiene que animar a lo que para mí son los libros de derecha, que son lugares digitales, en redes, ciertos aspectos de lo digital, no minimizarlo. Hay mucho discurso de en el internet se reduce lo político, el Twitter y toda esa banalización de creer que no hay una potencia, que para mí sí la hay. Está pasando toda una vida por ahí, que sí, reduce un contacto de cuerpos, entiendo esa parte, pero está pasando una vida ahí, que terminó ganando de hecho. Y siempre le digo, mirá que los libros para la derecha no son juegos, por ahí son jugar un videojuego de un pibe que tiene 18 años y que su experiencia narrativa, su experiencia de leer a Borges, está ahí y lo comparte con los suyos, sus afectos están ahí. Y entenderlo de ese lado, tratar de atravesarlo y jugártela y experimentarlo, para mí como mínimo ya te pone en una posición de que va a ser más complejo caer en lo banal de amigo-enemigo. Tratar de atravesarlo de verdad, así como ellos trataron y por ahí entendieron un poco más a Gramsci o a Foucault, a lo que es para ellos eso, tratar de entenderlo. Para mí, entiendo que por una cuestión generacional complique un poco,
No digo que salgan a jugar videojuegos, pero hay aspectos culturales que tienen guardados para ellos y que los cuidan bien, que tienen su potencia. Atravesarlos y entenderlos nos puede ayudar a no caer en lo banal. Hay mucha potencia de verdad ahí que yo vi, que yo escucho y siento, y por lo menos me permite a no poner un escudo a escucharlos. Como mínimo hace eso, y para mí eso es muchísimo. Bueno, perdón, entendiendo, Twitter como un espacio político, por ejemplo, intentando no censurarlo ni silenciarnos, también darnos a nosotros mismos el espacio de ese encuentro sin ponernos a nosotros como en una posición de te ilumino, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el bloqueo masivo de trolls, por ejemplo? ¿El qué? Sí. El bloqueo masivo de trolls de Milei que estuvo haciendo, yo lo hice de hecho, o sea, no cargo. ¿Cómo? Y anunciar cuentas y todo eso. Claro, es como que vas y bloqueas a todos los que son los trolls de Milei, que hay algunos que están refichados y hay otros que van saliendo, porque lo que pasa es que, por lo que tiene Twitter ahora, por la cantidad de visibilizaciones que tiene, de retweets o de likes, o de cuando vos citas un tweet, eso le da plata, y esa plata después va a militancia. Entonces se hizo a nivel masivo un bloqueo para que esa gente no pueda tener reproducciones, para que no sigan construyendo sentido en ese plano, pero también para que no junte plata, básicamente. Pero en eso me parece que hay una contradicción, que es, yo siento que no hago nada bloqueando un troll de Milei en Twitter, pero a la vez Twitter es el espacio político de ellos, y que ellos no junten plata, entonces es un activismo político lo que estoy haciendo. Pero me sigue pareciendo vago, tonto, burdo, no me es suficiente. Pero es un campo de batalla. Claro, pero por ahí está la cosa de que en realidad es lúdico. ¿Me explico? Y ellos lo ven como algo lúdico, de verdad. Lo disfrutan. Y por ahí vos no, vos sentís que estás tratando de luchar políticamente, claro, y en realidad ellos están jugando. Y están jugando y ya te están ganando ahí. Habría que volver a que sea un juego, o que sea comedia, o que sea... que la política sea algo de comedia en ese aspecto. Ellos ya te ganaron en el aspecto de que son sarcásticos, son trolls. Son trolls literal, troll como la vieja idea de internet de cagarte. El troll es cagarte. Y ¿cómo quitar lo político a hacer una acción política? Ahí sería quitarle el trasfondo político que ellos le quitan, jugar en su ámbito, pero al mismo tiempo que sea político. Está difícil, pero como mínimo habría que intentarlo. Yo tengo una pregunta en relación a esa cuestión de la acción política, una pregunta táctica, estratégica, no sé cómo llamarlo, para que no suene solemne, ¿no? Retomando algo que vos decías, Pablo, en los videos, a mí me hicieron pensar un montón, la idea de que buena parte de esta rebeldía tiene que ver con también una posición progre que se volvió posición de Estado. Entonces, al haber una posición de Estado que es progre, y bueno, hay una rebeldía contra los oficialismos, claro, la ortodoxia, el status quo, como si fuera un compañero, ¿no? Pero ahora el Estado es libertario, quiero decir, qué contradicción, ¿no? El Estado lo gobiernan ellos, ¿no? Entonces, mi pregunta va en relación a esto, de las sensibilidades que vos manejaste, ustedes, ¿no? Conocen, manejan. ¿Por dónde se puede ver ahí una grieta, algún margen de ruptura, de desencanto, ¿no? De colectivo, que no sé si hay que llamarlo así, pero que aportó con su voto, pero también con algo, como hoy decía Diego, que entiende que es más profundo que su voto y le da sustento a esto. ¿Hay desencuentros posibles? ¿Hay malestares que van a ir apareciendo, que pueden aparecer? ¿Cómo podemos interpelar eso, ¿no? Un nosotros progresista, que quizá está muy desencontrado con estas sensibilidades, cognitivamente durante mucho tiempo, pero también políticamente probablemente, ¿no? Digo, también hay con el mundo popular, no es que no tenemos vínculos, ¿no? Los partidos políticos progresistas, pero también ha habido un gran desencuentro, ¿no? Son territorios a los que nos acercamos en plata de votos, ¿no? Estoy siendo muy malo, ¿no? No es solo eso, pero en ese mundo de desencuentros, ¿no? ¿Qué categorías podemos imaginar para interpelar? Es mi pregunta, yo creo, a un colectivo que probablemente va a pasar decepcionado también en algunos de sus aspectos, ¿no?
no en su horizonte, no en su horizonte moral, individualista, no lo digo en términos morales, ¿no? Sino en esto que vos decías del rap, ¿no? Por ahí este gobierno sigue proponiendo ese horizonte y eso viene para quedarse. Pero capaz que hay algunas grietas, ¿no? que por ahí uno no ve, porque no tiene las categorías para verlas, por donde podemos entrar, ¿no? Tiene algo de esperanza, me pregunto. No sé si... Sí, creo que en el último video creo que hablamos de eso. Que Milei pierde el ingrediente grande de poder acusarse de ser Estado. De hecho, creo que el esfuerzo que él hace todo el tiempo, hoy lo hizo con lo del aumento de los senadores, ¿no? Es como decir, no somos Estado sino Estado. Entonces ahí está su lucha de verdad con su propio público. Seguir pudiendo tener la moral de dedo acusador hacia aquellos que son casta. Ahí está la oportunidad, me parece, ¿no? En tu pregunta, que no soy un pensador político, o sea, qué sé yo, Moreno se encargará de esto, pero agarrar y recordarle al chabón de que sos Estado. No, pero Moreno sube vistas. Pero recordarle que es Estado de una forma eficaz y que se haga cargo de eso, y ahí te da la posibilidad a vos de volver a ser rebelde, de volver a ser radical. Si él está desprendiéndose de los discursos de los derechos humanos, es porque están en el aire y están en disputa ahora. Hay que reapropiarlos como algo radical y rebelde, como fueron cuando se convirtieron en algo atendible. Lo mismo con otros discursos que él suelte al ser Estado. Creo que ahí está la oportunidad, sí. De hecho, las pocas oportunidades que veo, la verdad, porque me siento muy interpelado y muy bien leído por Milei. Entonces, la depresión creo que cuando ganó era esa, era como por dónde entramos, porque parecía ineludible. Pero sí, yo creo que la oportunidad está en esa, en que su fracaso sea desencantar desde el Estado al que le decía que no era Estado y tratar de lograr que los pibes, las pibas o lo que sea, que lo generacional que lo sigue, no decante. A ver, yo lo que veo que va a decantar en un peronismo de derecha fuerte, porque ahora la figura mileiesca que sale como respuesta a Milei es Moreno. Entonces, si los pibes que están fascinados con Moreno, o sea, literalmente es el chabón que más vistas tiene políticas en internet, están fascinados. Fue a Reborda el otro día, puso un récord el chabón. ¿Cómo lograr que no decanten eso? Sería. Pero bueno, no sé. Vamos a terminar votando peronismo como en los últimos 3 elecciones. Yo tengo una cosita breve, solamente decir, yo no me siento tan cómodo con la idea de que si hubiera ganado Massa, esto hubiera por suerte para nosotros, y que en realidad nosotros somos un grupo que tiene una historia progresista y una relación buena con el Estado, pero nos han desalojado y apenas podamos volveremos. Me parece que ahí hay una profunda negación a la pregunta si nosotros creemos que la pobreza y la brutalidad actual de la Argentina es por estos 4 meses de Milei o es por los 20 años anteriores. Como yo estoy totalmente convencido que por los 20 años anteriores, creo que si uno se quiere preguntar por qué tenemos a Milei, hay que responder por nosotros. Entonces, ese es mi punto de partida, por eso yo no tengo ninguna expectativa en la política. Digo la verdad, no tengo ninguna expectativa en la política. Cuanto más escucho y conozco militantes profesionales de la política y cómo están pensando, más me angustio. Y más creo que destruyendo la sociedad, Milei tiene una posibilidad. Porque la sociedad que se está destruyendo es tan causante de lo que está ocurriendo que quizás hay una especie de sabiduría totalmente suicida de parte de esa sociedad que para sacarnos de encima todo esto recurriremos al más perverso, al choker, ¿no? Entonces, yo tengo, no sé si escucharon, hace 2 sábados Milei hizo un reportaje y dijo esto, le preguntaron así, ¿por qué los socialistas que fracasan todo el tiempo siempre son más? Y más, y más, y más. Si fracasan, ¿cómo puede ser? Y Milei dijo, yo tengo una explicación para esto. Dijo, cuando Marx escribió el primer tomo del Capital, ¿escucharon esto que dijo? Hace 2 sábados en concreto. Cuando Marx escribió el primer tomo del Capital, salió no sé qué libertario de la época y le demostró a Marx que el valor trabajo, es decir, que hay una relación entre el valor y el trabajo, era raro.
pero no existía ninguna relación. Marx se deprimió y no quiso sacar el tomo 2 y 3 de Capital. No reímos, por eso sabemos que la historia no es esa. Pero me interesa mucho el balance que Milei difunde. ¿Pero qué hicieron los socialistas? ¿No? Igual sacaron el tomo 2 y 3 de Capital. Cuando Marx se murió, igual lo sacaron. Y lo leen, y lo editan, y lo leen, y lo leen, y lo leen. Pero si ya saben que no es verdad, ¿por qué siguen siglos y siglos aferrados a una idea que ya está refutada? Y entonces Milei saca esta conclusión, porque los socialistas son los que tienen el alma enferma. ¿Qué significa el alma enferma? Quiere decir que se agarran de algo falso, porque es la única manera que tienen de circular por la sociedad sin confesar lo que son, como una especie de máscara tramposa. Ningún socialista cree que el problema es la explotación. Los socialistas lo que son envidiosos, resentidos de lo bien que le va a los patrones a los ricos. Entonces, como no hay ninguna relación entre lo bien que le va a ellos, a los ricos, y lo mal que le va al resto, se inventan una teoría que crea una correlación falsa, y nunca la evidencia empírica de que las personas no quieren el socialismo les desmiente la teoría. Entonces, ¿qué hay que hacer con los socialistas? No discutir, porque están enfermos, no son contrincantes. No hay una lógica, no hay una teoría de valor de discusión. No hay nada, no hay nada. Simplemente acá hay, o se acepta como valioso el discurso del capitalismo, o se acepta que estamos con una población enferma, que no entra en la lógica de la democracia, ni de la discusión, ni de la hegemonía, ni de la política, ni de nada. Entonces, acá va el problema. Nosotros que nos reímos de todo esto que dice Milei, etc., nuestras políticas no le dan la razón. Nuestras políticas no le dan la razón a Milei, no le dan la razón a ese tipo de discursos. Entonces, la verdad que yo no tengo muy poca la pregunta esta que haces vos, de cómo hacemos para volver políticamente. Creo que si volvemos políticamente, quizás sin Milei, los libertarios vuelven con mucho más poder, con mucha más agresividad. Tengo la impresión de que se han apoderado de todos los nombres del siglo XX, han redistribuido las cartas y han reconstruido una historia en la que nosotros estamos muy en falta como para querer volver muy rápido. Y creo que estamos desafiados en términos fuertes a discutir qué significaría para nosotros querer tanto el Estado, querer tanto la educación pública, querer tanto estar, digamos... Nos mostraron las heridas nuestras, así... Sí, mal leídas. No, está bien, verdad, que el trabajo es una herida, la universidad es una herida, Marx es una herida, está todo mal leído, pero se están haciendo fuertes en nuestra derrota y nos están desafiando. Y yo creo que está bien tomar el desafío. Y que yo creo que el desafío no puede ser de vuelta un progresismo estúpido, no puede ser. Yo creo que no puede ser. Si lo es, me parece que esa no me hablaría, digamos así, no sería parte de mis preocupaciones y conversaciones. Mónica, vos querías decir algo, ¿no? Sí, yo la verdad es que ahí te seguí, Diego, y quedé como perdida, pero pensaba si no hay algo, a ver cómo decirlo, no hay algo de la incomprensión de esta suerte de progresismo al que pertenecemos, por decirlo olvidado, en el que nosotros también nos cuesta mucho animarnos a la pregunta por nuestros propios rasgos autoritarios, para no decir fascistas, que damos por sentado, pero que en realidad del otro lado los leen así. Ahora vos dijiste todo esto, digo, la pregunta mía quedó ahí dando vueltas por el aire, porque me parece que hay como un segmento de la población en la que este planteo de esta gente, para decirlo, habilita a decir, ves que los otros me obligan a pensar, porque me tienen cansada con la ley, porque me tienen, o sea, este enojo que se vive como una imposición y que nosotros militamos así en nuestro sentido muchas veces, encuentra en este otro esa manera de preguntarse. Y pensaba que lo que Pablo está diciendo es la pregunta que nos falta, que no está en el cotidiano. Es decir, bueno, yo realmente hay cosas que a los otros no les gustan como nosotros las pensamos. ¿Qué pasa con esa posibilidad de convivir con eso? Ahora vos dijiste todo eso, ya no sé si era tan así. No, es que tengo la impresión de que hay una serie de pensamientos de tipo contractuales, qué tipo de pacto hacemos de convivencia que no están
Rancière llamaría un desacuerdo. Hay un desacuerdo, no podemos conversar. Te lo están diciendo, vos sos un socialista de alma enferma. Si venís y me decís, por ejemplo, que sentís que hay opresiones patriarcales, entonces sos un comunista encubierto que venís por el country y por la cancha de golf. Si decís que hay un problema de clases sociales, sos alguien que sobrevivió milagrosamente en la ESMA, debería volver ahí. Entonces no sé qué conversación podríamos tener. Pero ampliemos, sacamos la Argentina, ¿no? Sacamos un poco la Argentina. El tema de la guerra ya es una evidencia. Ya es una evidencia. Ya es una evidencia. Tenemos una ministra de Defensa que está diciéndole ahora que prácticamente hay que estar en guerra con Bolivia. No sé si lo están siguiendo. Porque en Bolivia estarían ahí ya los del Hezbollah, y si están los del Hezbollah, todos ponemos peligro. En fin, digamos, hay un delirio reaccionario que funciona, que es una manera de gestionar la crisis capitalista. La idea de que tenemos que tener una gran conversación puede ser que la tengamos que sostener en la medida en que no tenemos fuerza ni agresividad para avanzar. Entonces, pero tenemos que saber que no nos están invitando a una conversación. Que no están, o sea, quieren reventar la universidad pública, quieren reventar cada una de las cosas que ya dijimos, que son reventables por razones, que nosotros tenemos que reinventar. Me parece que un poco, me vuelvo a agarrar de esto, ¿no? Yo me acuerdo cuando leía un texto de filosofía de Deleuze y de Guattari, de Gilles Deleuze y de Guattari, que se llama ¿Qué es la filosofía? Un libro dificilísimo, ¿no? De teoría. Y en un momento ellos dicen, para entender qué es la democracia hay que saber que en la puerta de toda favela, de toda chabola o de toda villa miseria hay un patrullero. ¿Qué significa esa escena que no se modifica? Nunca gobierna quien gobierna. Ese patrullero habla de cómo se territorializan las democracias en todo el mundo. Sea que lo leamos en un texto de filosofía, o sea que escuchemos que Pablo Di dice, mi cuerpo plantea un tipo de tensión, no plantea los discursos progresistas. ¿Qué está pasando? Sea que lo agarramos por un lado, que lo agarramos por el otro, si nosotros no agarramos ese núcleo y no lo ponemos en el centro de las discusiones, estamos jugando una farsa general, pero ahora sí nos agarraron. Nos agarraron jugando una farsa. Nos agarraron y nos están obligando a corrernos de la cancha o asumir el desafío. Eso es una persona. Así que no es una conversación exactamente, es una apretada de otro orden. Hoy exactamente en un coloquio que compartimos con compañeros de Brasil, de Pernambuco, acerca de Paulo Freire, un compañero presentaba el libro que se acaba de publicar, que se llama Titula Pedagogía del Marxismo, acerca de cómo la desastrosa pedagogía de Paulo Freire forma activistas. Eso acaba de salir publicado en Brasil. O sea, es algo que no es acá nada más, es más generalizado, pero hay algo del orden de qué es lo que les molesta y que las aulas habiliten, ¿no? Que parece que somos como cara. El punto es si nosotros realmente hacemos eso dentro de las aulas, porque dentro del aula la mitad no votó lo que nosotros, importante, ¿no? Si nosotros estamos partiendo de esta afirmación y se para, porque no pasa eso, de verdad. Hay algo ahí de aceptar el desafío, creo que dice Diego, que me gusta mucho, que creo que hay dos desafíos, el que te plantea, ¿no? La apretada que está diciendo, y también el desafío de uno mismo, de discutirte, de enemistarte con vos, que es, ¿qué hace la policía, ¿no? ¿Qué hace ese patrullero en las villas? Uno entendería lo normal, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Por el lado de la derecha. ¿Y qué significa que esté ese patrullero también en el gobierno de los derechos humanos de Cristina? Que de hecho fue la que lo puso. Entonces, pregúntatelo por este lado y por el otro. Pregúntatelo por los dos lados. Yo me hago esa pregunta todo el tiempo. ¿Por qué quiero a los gendarmes en mi barrio? Pues yo lo quiero. Yo quiero a los gendarmes en mi barrio. O sea, ¿qué significa? ¿Qué hizo la democracia para que me arrancole a mí a decirme que prefiero que... Hace media hora metía al gendarme porque tiene la escopeta y ahora te va a decir no quiero que se vaya. Pero lo digo con toda realidad y con todo amor por el gendarme. O sea, así como mira con odio, quiero que ese gendarme, si el viernes a la noche salgo... Te está salvando de otra cosa. Ese gendarme te está salvando de otra cosa. Creo que estamos hablando de eso, ¿no? O sea, ¿tenemos algo que decir sobre eso o no? Si no tenemos nada que decir sobre eso, bueno, no tenemos nada que decir. Digámoslo, no tenemos nada que decir. Yo prefiero conversar con personas que dicen, no sabemos qué decir, no sabemos qué hacer. Compañeras o compañeros que me dicen, no entendemos por qué perdimos, porque tenemos
sabemos qué hacer con todos, sabemos qué hacer con todos. No es verdad. No es verdad. Hace buen tiempo que no sabemos qué hacer, que no sabemos qué decir y ahora estamos desafiados. Para mí estar desafiado quiere decir ya basta. Pongámonos a trabajar, pensar, estudiar un rigor que creo que no hemos tenido. Para pensar esto, ¿no? Para pensar porque al final queremos, aceptamos el mundo que se nos está proponiendo con esta brutalidad. Lo queremos porque en la práctica lo aceptamos, en ese sentido digo que lo queremos, porque en la práctica lo aceptamos. Estoy de acuerdo. ¿Alguna vez? Bueno, a ver, ¿va a ser candidato a legislador también? No puedo. No soy ciudadano pleno. Bueno. No, a mí me queda una, no sé si hay más preguntas, pero me quedaba una por el tema del futuro. Muchos los jóvenes, las preguntas gigantes que nos traen las PPG, más allá de lo electoral y más allá de los votantes, piensan cómo, escuchan, tienen una conversación, se ven, algo así como el resultado de una manera infalible, en algún momento pensamos, ¿no? Mi ley me convoca de una manera que en algún momento sentí que no había cómo entrarle. ¿Tienen una idea de futuro? ¿Convoca la idea de futuro que proponen? ¿Cuál es la idea de futuro que están dando? Yo creo que la idea de futuro que convoca es de mercado. O sea, creo que el instrumento político que lleva a lo mercantilista en cuanto al discurso de Milei, que es como el futuro nuestro es la acumulación de riqueza. Queremos salir de lo que somos, olvidándonos de la política que se anule completamente y convertirnos en los mini empresarios o lo que sea. Ese es el horizonte del votante Milei, creo. O como dijeron antes, un docente gana un tercio de lo que yo gano, ¿no? Creo que eso es muy destructivo por el peligro que implica, pero vale, porque no es una mentira. Ese es el problema, que no te está mintiendo. Entonces, si la idea del futuro es depositar los afectos, la esperanza, pasiones, amor o lo que sea en un mercado, va a haber, creo que ahí coincidiría con Diego, una sociedad destruida en muy poco tiempo. Porque siempre somos los últimos. Para terminar con esperanza. Sí. No, yo sobre el futuro. Para mí es totalmente autodestructivo el votante. Todos somos, o sea, para mí es más apocalíptico, nadie pretende tener plata, ¿no? Para mí hay un balance mundial en que el mundo se va a destruir y todos los jóvenes podemos adherir de cualquier ideología más o menos a eso, así que no. Solamente lo alimentamos. Sí, solo lo alimentás o lo desalimentás un rato, pero no veo ninguna explicación tan fuerte, ganar plata y no sé, que no haya política. No le creo a Pablo. Siempre pasa lo mismo. Pero no tengo preparada. El posturo como de Pablo. Ayer estuvimos en una presentación de un libro bonito que escribió Javier sobre Galindo, sobre el intelectual peruano, ¿no? Flores Galindo, que es, entre otras cosas, tiene un libro increíblemente interesante sobre Mariátegui, que se llama La agonía de Mariátegui. Entonces, en ese libro está muy bien planteada la función del anacronismo. Supongo que los historiadores están aburridos de hablar de eso. No se habla mucho de No. se habla para condenarlo. Bueno, en este caso Para mí es uno de los pocos que habla a favor. Al revés, porque era la idea de por qué en el 89 un universitario peruano se pone a escribir sobre Mariátegui, ¿no? Un tiempito antes de que venga Fujimori, cuando el socialismo se caía. Entonces estaba esta idea de irse del presente, no participar del tiempo, de un tiempo en el que brutalmente está impuesta la idea que pensar es pensar con y como el poder quiere. Incluso si las imágenes del poder van cambiando. Como por un lado irse de ahí, ¿no? Como por un lado no participar de eso. Pero no era solamente eso, porque era buscar a Mariátegui y en Mariátegui la utopía andina en conexión con el marxismo, ¿no? Que es el proyecto de Mariátegui, ¿no? Ir a buscar algo de eso y también preguntarse cuánto del pasado podía refutar el modo en que en el presente el poder político reescribe la historia violentamente, ¿no?
89 es un año de reescritura brutal. El 23-24 en Argentina, el poder político está reescribiendo la historia de una manera brutal, con los historiadores a mano, digamos, ¿no? La está reescribiendo brutalmente. Entonces, era correrse del presente, no aceptar los términos del presente como los términos propios, pero al hacerlo, buscar un arma, ¿no? Tener cómo abrir la idea de un presente tan simple, tan unidimensional, que es lo que dice Milei, 4 o 5 cosas más, y estamos todos viviendo en esa escena, digamos, ¿no? Como si no hubiera ninguna otra cosa. Entonces, eso me parece que es muy interesante, la idea de un anacronismo, pero no de un anacronismo combativo, vamos a decirlo así, digamos, que por no acepta que el presente sea esta estupidez, busca otras temporalidades, otros momentos de transistencia que nos den un poco de aire, pero también encontrar como una fuente de reescritura ahí. Yo tengo la impresión que la relación con el tiempo es un poco esa, pero creo que sí. No sé, lo conozco a Roberto hace 30 años, siempre fue eso también, ¿no? O sea, entre nosotros siempre fue un poco así. Pero pienso que hoy quizás eso se amplía mucho. Aceptar la escena actual es muy mortífero. Evadirla sin buscar una manera de defenderse también me parece muy mortífero, así que me parece que esa escena es la vez más. Me parece muy difícil pensar la idea futuro sin pasar por este tipo de razonamientos. No, nada, yo pensaba en las repeticiones, digo, tal vez obsesión personal, cada quien carga las suyas, pero digamos, y lo digo desde el lugar de la culpa en el siguiente sentido. Cuando asumió Milei, una de las cosas que yo me prometí en la intimidad es: no voy a volver a hacer las mismas cosas que repetí durante el gobierno de Macri, por ejemplo. No quiero firmar más una declaración, no quiero llenar más un Google Form, no quiero. Y me encuentro haciendo lo mismo con un sentimiento espantoso de estoy haciendo eso que sé que no sirve para nada. Yo me metí a la cabeza la canción de Los Redondos, erró como todo llanto. Digo, creo que en algún sentido estoy en ese lugar de errar como todo llanto, ¿no? Y me preguntaba también cómo inventar cosas nuevas. Me parece que hay algo, inventar en el mejor sentido, ¿no? ¿Cómo empezar a imaginar, tal vez el deseo, digamos, qué deseamos, qué cosa, dónde podemos poner la creatividad para que, lo lúdico decía Pablo, digamos, para que la acción sea una acción que no sea una mera repetición del pasado, ¿no? La acción política, digo, porque si no vamos a terminar haciendo lo mismo de siempre. Nos pasaba con gente amiga y compañeros, qué sé yo, que tuvimos una marcha de defensa de la universidad. Yo no podía cantar una consigna, tenía 50 años una consigna. ¿No? ¿Qué sé yo no la canto, no puedo, para eso el silencio. Pero me parece que hay algo de eso que, digamos, y que tiene que ser colectiva la invención esa, no es una invención individual. Pero bueno, nada, dudas, pensamientos y mea culpa, estoy errándole, sé que estoy errándole y le erro. Yo tengo la impresión de que hay un punto que habría que pensarlo mejor, ¿no? El otro día leyendo a este tipo Laje, sí. Él decía, nuestra lucha cultural tiene que ser de abajo hacia arriba. Ajá. No como ellos. Están siempre del Estado, la cultura, siempre están de lugar de hablando, de cosas que no. Lo que dice el otro Pablo. Lo que dice el otro Pablo. Claro, Pablo Semana, autor del libro del que Nico coincidió, que es ese libro que a todos nos impactó mucho, ¿no? Porque es la especie de reconstrucción de cómo se armó toda esta movida.
quizás a ellos se les aceleró mucho el tiempo, y cuando ellos pensaban que iba a ser un trabajo hegemónico a largo plazo, ya son oficialismo del Estado, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado pensaba, nosotros aceptamos ser puestos en ese lugar caricatural, porque si nosotros pensamos en la historia de Madre Teresa de Mayo, ¿qué otra lucha desde abajo y de largo plazo contra todos los poderes hubo en la Argentina en los últimos 40 años? ¿De qué puede hablar la derecha al respecto, por favor? Exactamente todos los crímenes que cometieron, que están pura basura, que no hicieron una lucha de nada y que no saben cómo moverse por fuera del poder un segundo en un supermercado. Y sin embargo, claro, nosotros estamos en el Estado. El movimiento piquetero, ¿de qué están hablando? ¿Qué otra lucha de abajo en la Argentina en los últimos 40 años? Organizada de abajo, sin ningún tipo de legitimidad. Y el feminismo hacia arriba, yo creo que nosotros no podemos comernos ese caramelo envenenado. Como si el tipo de legitimidad que se construyó en los últimos años se hubiera construido por gente que tiene poder. Un poder colectivo que nadie va a reconocer como fuente de poder y que ellos asimilan la idea de largo plazo sin activar otro poder. Es para destruir cualquier otro poder. Entonces, a mí, yo tengo la impresión de que esta idea de las cosas que son de largo plazo, desde abajo, siempre tendría que ser nuestro lugar. Es indigno enunciar desde otro lado. No creo que pueda haber una democracia, un mundo popular que anuncie llegamos, el orgullo de lo que somos, mirá que bien que hacemos las cosas. Me parece una fantochada. Entonces me parece que habría que recuperar un poco algunas cosas, no digo de los 60, los 70, que por supuesto puede ser, pero de los últimos 30 años, ¿no? Yo creo que si nos pudiésemos reubicar en esa zona seríamos mucho más inteligentes. Tendríamos un humor de nuestro lado que hemos perdido y que tiene un humor nuestro, una manera nuestra de reírnos de ellos. Y por otro lado recuperaríamos la idea que si acá nos activa otro tipo de poder, lo que viene es el desastre. Entonces, para mí, firmar las cositas, pero sobre todo me parece que vamos a tener que reubicarnos en esa escena, que en América Latina es la única escena. La única escena.